Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Esta vez vamos a crear este efecto de fisheye, que es un efecto bastante llamativo pero muy fácil de hacer y que van a poder utilizar en sus proyectos. Entonces quédense con nosotros y comenzamos. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es tener una composición normal con un texto, que puede ser el texto que ustedes quieran. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo adjustment layer y vamos a agregar el efecto de warp. Entonces vamos a agregarlo y en el efecto en donde dice warp style lo vamos a cambiar a fisheye y el bend, que es este valor de aquí, lo vamos a poner en 100. ¿no? Entonces vamos a ponerlo en 100 y clicamos afuera y nos va a quedar algo parecido. Y entonces el siguiente efecto que vamos a utilizar se llama Optics Compensation. Entonces vamos a buscarlo, que es este efecto de aquí, y en el valor que dice Field of View lo vamos a poner en 135. Entonces vamos a ponerlo 135, clicamos afuera y eso es lo que nos va a dar el efecto como esférico que estamos buscando. Ahora, para animar el texto, yo lo que hice fue crear un null object, y este null object lo voy a llamar controller, y básicamente lo que voy a hacer es ligar todo el texto que tengo, la frase, que está separada por palabras, al controller. Entonces ahora con la posición voy a ser capaz de ir acomodando las palabras como yo quiera, ¿no? Siempre recuerden que si les parece muy difícil animarlo con el efecto puesto, si quitan el ojito de layer, la visibilidad del layer, pues en realidad su texto se ve normal, ¿no? Entonces pueden estar apagándolo y prendiéndolo. Entonces básicamente lo que voy a hacer ahorita es animarlo. Voy a crear un primer keyframe en la palabra light, ¿no? Que sería donde va a empezar mi animación, y voy a ir animando la frase de modo que cada palabra va a tener como su momento. Entonces esto igual lo van a ver un poquito en cámara rápida para que el tutorial no dure demasiado. Pero en realidad es animación bastante básica, ¿no? Recuerden que ustedes pueden suavizar las curvas con F9 y de hecho ir al Graph Editor y empezar a trabajarlas como más a detalle, pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así. Y lo otro que les quiero mostrar es que una vez que apagan el layer donde tenemos los efectos, nosotros podemos ir animando la opacidad como para darle todavía un extra a la animación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a pasar de 0 a 100. Entonces el primer frame está en 0 y el segundo en 100. Y eso va a hacer que las palabras aparezcan. Entonces, por ejemplo, ese es light. Y después en tomorrow, cuando aparece tomorrow, podemos aquí copié los keyframes, ¿no? Entonces copio los keyframes y los pego abajo. Entonces aparece light, aparece tomorrow, y cuando llegamos a width también podemos copiar los keyframes y pegarlos. Ahí están los keyframes sobre opacidad, y por ejemplo en today pues hacemos lo mismo, ¿no? Entonces aquí en today queda un poquito desfasado, pero pues no pasa nada, solamente movemos los keyframes donde tienen que estar y ya queda. Y básicamente nos quedaría este efecto, ¿saben? De que van apareciendo las palabras junto con el movimiento. Ahora en el siguiente paso lo que voy a hacer es elegir la primera palabra y le voy a agregar un efecto de fill, que básicamente lo que va a hacer es convertir la palabra a un solo color. Y entonces el color que voy a usar al principio va a ser blanco, y vamos a crear un keyframe en el valor que dice color, que es este de acá.
Y vamos a buscar dónde está el keyframe. Entonces lo vamos a poner al inicio de la animación, o sea, donde tenemos la animación de la opacidad. Y un poquito después vamos a cambiar ese color a azul. Entonces para que tenga como esa animación en donde inicia en blanco y se convierte en azul, ¿no? Lo voy a separar un poquito los keyframes para que sea más notorio. Entonces blanco y azul. Y ya nada, lo voy a mover, ¿no? Un poquito. Y lo que voy a hacer es seleccionar el efecto de fill, control C para copiarlo y lo voy a pegar abajo. Y ya nada más voy acomodando los keyframes de manera que la animación sea muy parecida a la primera que tenemos, ¿no? Entonces lo voy a replicar en los otros layers, igual lo ven en cámara rápida. Pero de nuevo es una animación bastante simple, ¿no? Y como ven, estoy utilizando los keyframes como referencia para saber dónde pegar el efecto de fill junto con los keyframes. Entonces nos quedaría un poco este efecto en donde vemos el fisheye, pero tenemos animación sobre las palabras. Bueno, entonces si se dan cuenta en el archivo que tenemos como referencia, tenemos justamente este círculo, ¿no? Y para hacerlo lo que vamos a hacer es crear un sólido. Y justamente nos vamos a encontrar uno de los problemas que tiene este tipo de proyectos. Entonces lo que vamos a hacer es crear un sólido. Y lo vamos a hacer un poquito azul. Ok. Y este sólido lo vamos a llevar atrás. Pero si se dan cuenta, una vez que está abajo del adjustment layer, o sea, una vez que está abajo de este layer, el sólido se deforma, ¿no? Y para evitar eso, lo que tenemos que hacer es seleccionar el adjustment layer junto con el controlador y todo el texto. Y con control shift C, precomponerlo. Entonces aquí le ponemos texto. Y una vez que se precompone, ya no afecta a nuestro sólido, que sería este. Y entonces ya sobre ese sólido lo único que queda es seleccionarlo. Y utilizamos la herramienta de elipse. Y solito vamos a crear como la forma circular que necesitemos. Y ya nada más en Feather lo suavizamos un poquito, ¿no? Para que se vea más natural. Y ya nos queda justamente este estilo como de esfera. Y bueno, ahora ya que tenemos esta esfera, voy a explicarles un poco cómo hice la postproducción. Entonces el proyecto terminado es este. Y básicamente aquí lo que hicimos fue, tengo un background que es un sólido y luego tengo este background que es el que hicimos, que es una máscara en forma circular. Y luego acá arriba este layer que está aquí es básicamente una viñeta, que es justamente esta área. Y si ven, la tengo animada. Y eso se debe a que tenemos esta expresión aquí que se llama wiggle. Esa expresión tenemos un video en el canal, se los voy a dejar en la descripción y si no ahorita en una tarjetita. Y después tenemos un grid que es justamente este layer, que no es más que un elemento gráfico. De hecho, si lo quitamos o si lo ponemos solo, nos vamos a dar cuenta de que tiene una máscara y que bueno, la máscara está aquí, ¿no? De manera circular, justamente como para no ir arriba de la esfera. Entonces como para que respete, bueno, para que respete no la esfera, pero sí este círculo azul que creamos. Y después tenemos la frase, que es la precomposición que hicimos aquí justamente. Y después tenemos un adjustment layer, que es justamente este de aquí. Ese adjustment layer va a tener dos efectos. Voy a accionarlos parte por parte. Entonces el primero es un efecto de ruido, que es este, que se llama noise. Y lo que hace es como crear cierto ruido en el video. De hecho ahí se alcanza a ver mejor. Cierto grano, en realidad no hay mayor ciencia. El amount lo puse en 4%.
Y después tiene un glow, que el glow lo que hace es ser demasiado agresivo con los colores. Entonces, por ejemplo, aquí este azul claro lo va a convertir en blanco y va a tener como un cierto límite en donde se mezclan los colores, ¿no? Y básicamente eso sería casi todo. Ya en la otra composición lo que hice fue poner un proyecto que hicimos la semana pasada, que es esta transición que está al principio y al final, que esa se los dejamos al final del video y también se los ponemos en la descripción. Es esta transición que vemos al principio y obviamente la transición que va a aparecer al final, ¿no? Entonces ya con esto terminaríamos. Les dejamos todos los proyectos y los tutoriales pasados en la descripción. Y pues muchísimas gracias, denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima semana.